Continuamos. La biografía del poder de Enrique Krause, Los caudillos de la Revolución, 1910 a 1940. En el frágil activo Madero le reconocía, entre otras cosas, gran progreso material, aunque al precio de la libertad, algún auge agrícola, aunque no sin importación de cereales, industria boyante, aunque monopólica y subsidiaria, paz indudable a costa de sacrificar la vida política. El pasivo, en cambio, era, en palabras de Madero, aterrador la fuerza bruta, en Tomochic la esclavitud del pueblo, Yaqui la represión de obreros en Cananea y Río Blanco, analfabetismo, concesiones excesivas a Estados Unidos y feroz centralización política. Llagas sociales, económicas y políticas que se traducían en algo peor. Llagas morales, según Madero, el poder absoluto había inoculado en el mexicano. La corrupción del ánimo, el desinterés por la vida pública, un desdén por la ley y una tendencia de disimulo al cinismo, al miedo en la sociedad que abdica de su libertad y renuncia a la responsabilidad del gobernarse a sí misma. Hay una mutilación, una degradación, un envilecimiento que puede traducirse fácilmente en sumisión ante el extranjero. Estamos durmiendo, profetizaba Madero, bajo la fresca pero dañosa sombra del árbol venenoso. No hay que engañarnos, vamos a un precipicio. Si don Porfirio tenía su idea fija, el poder, don Pancho, o sea, Francisco de Madero, tenía la suya, poner límites al poder, con buena lógica y en un lenguaje que hasta sus detractores consideraron virilmente franco y accesible a todas las inteligencias, y libertad política que igual a los hombres ante la ley, volver en suma a la Constitución de 1957. Para ello había que organizar un partido nacional democrático bajo el lema libertad de sufragio, no reelección. Díaz podía ser reelegido libremente, retirarse a la vida privada o como transacción podría seguir en la presidencia por un periodo más hasta sus 86 años, pero admitiendo la libertad de sufragio para la vicepresidencia y parte de las gubernaturas y cámaras, lo que Madero proponía, en fin, era hacer efectivas las palabras del propio Díaz. En la entrevista con Bulnes en 1903, usted no es capaz de encontrar un sucesor más digno que la ley. El 2 de febrero de 1909, Madero envía su libro al gran elector, como la pálida esperanza de volverlo, más bien el gran lector. Acompaña el libro de una carta firme, respetuosa, noble, en la que explícitamente le ofrece la inmortalidad histórica a cambio de la democracia. Para el desarrollo de su política basada principalmente en la conservación de la paz, se ha visto usted precisado a revestirse de un poder absoluto que usted llama patriarcal. La nación toda desea que el sucesor de usted sea la ley, mientras que los ambiciosos que quieren ocultar sus miras personalísticas y pretenden adular a usted dice que necesitamos un hombre que siga la hábil política del general Díaz, si por convicción o por consecuentar con un grupo reducido de amigos. ¿Quiere usted perpetuar entre nosotros el régimen de poder absoluto? Tendrá que constituirse en jefe del partido y aunque no entre en su ánimo recurrir a medios ilegales y bajos para asegurar el triunfo de su candidatura, tendrá que aprobar o dejar sin castigo las faltas que cometan sus partidarios y cargar con la responsabilidad de ellas ante la historia y ante sus contemporáneos. Si me he tomado la libertad de dirigirle la presente es porque me creo con el deber de delinearle a grandes rasgos las ideas que he expuesto en mi libro y porque tengo la esperanza de obtener de usted alguna declaración que, publicada y confirmada muy pronto por los hechos, haga comprender al pueblo mexicano que ya es tiempo
de que haga uso de sus derechos cívicos y que al entrar por esa nueva vía no debe ver en usted una amenaza, sino un protector. No debe considerarlo como el poco escrupuloso jefe de un partido, sino como el severo guardián de la ley, como la grandiosa encarnación de la patria. En algún lugar de la Vía Láctea, Raúl y José sonrieron satisfechos. Aquí entendamos que Raúl y José son hermanos. Los Hechos del Apóstol. En ese momento Madero inicia la mayor enseñanza práctica de democracia ejercida por un hombre en toda la historia mexicana, el secreto del apóstol de la democracia, como empezaba ya a conocérsele. Era claro y sencillo desplegar frente a la mística de la autoridad encarnada en Porfirio Díaz, una mística inversa, la mística de la libertad. Soy ante todo, solía repetir, un demócrata convencido. Posteriormente, del 27 de febrero a mediados de junio de 1909, encabeza en la Ciudad de México los trabajos del Centro Antirreeleccionista que se funda en mayo. Al mes siguiente aparece el primer número del Antirreeleccionista dirigido por el joven filósofo y abogado José Vasconcelos, y en cuyas páginas colaboran Luis Cabrera, Toribio, Esquivel Obregón y Federico González Garza. En junio se expide también el primer manifiesto del centro que firman, entre otros, viejos personajes de la oposición como Emilio Vázquez Gómez, Filomeno Mata y Paulino Martínez. Para entonces Madero ha vendido ya una porción considerable de sus bienes, castigando el precio para obtener liquidez, así como pudo financiar buena parte de los trabajos antirreeleccionistas e iniciar una serie de largos recorridos por la República acompañado de una escasa comitiva. La primera gira toca Veracruz, lo aclaman 2,000 personas, progresó 3,000, lo vitorearon. Mérida, Campeche, Tampico, Monterrey y en varios lugares grandes y pequeños por donde pasa, Madero funda un club antirreeleccionista. En septiembre viaja por su estado natal y recibe la buena nueva de que el general Reyes ha dejado plantados a sus partidarios, aceptando del presidente una misión militar del Segundo Orden de Europa. En octubre, exhausto por la tensión política y espiritual, Madero enferma y se recluye 5 semanas en Tehuacán, desde donde mantiene correspondencia abundantísima con cientos de simpatizantes de toda la República Mexicana. En diciembre, acompañado del elocuente Roque Estrada, inicia su segunda gira. Recorre Querétaro, Guadalajara, 6,000 personas. Colima, 1,000, Mazatlán, 2,000 en el Circo Atay de Culiacán, donde declara: venimos a predicar la democracia. Navojoa lo recibe. Benjamín Gil, Álamos, Guaymas, José María Maytorena encabeza a 3,000 personas. Hermosillo, Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, conoce a Pancho Villa. Parral se le recibe con gran fiesta. Torreón y vuelve a San Pedro de las Colonias. El fervor político no le impide comunicarse con sus espíritus, lo hace con infalible puntualidad. Tampoco desvanece en él al médico de almas. En aquel año de 1909, el gobernador de Coahuila, Jesús del Valle, y su hijo Artemio del Valle Arizpe lo vieron en una calle dando pases curativos a un borracho. A principios de 1910, Madero funda el Diario El Constitucional, que al poco tiempo encargarán a Heriberto Frías, y empieza una tercera gira por Durango, donde desertadamente elogia la política de conciliación de Porfirio Díaz. Zacatecas, Aguascalientes acuden 8,000 personas y San Luis Potosí. En cada etapa la comitiva es vitoreada, pero sufre las más variadas formas de obstrucción que le preparan las autoridades. Días antes de la Convención Nacional del Partido, la obstrucción de Indefense intensifica. El gobierno central desarrolla una acción múltiple contra los intereses económicos de la familia Madero. Interviene sin éxito porque el público solo acepta su moneda. Al Banco de Nuevo León presiona al fundador de la dinastía.
acusa penalmente a Madero de robo de Guayule y dicta contra el orden de aprehensión que no se hace efectiva en otros azares por la intercesión de Limantur, cerebro financiero del régimen de Díaz y amigo de los Madero. En abril de 1910, Madero preside por fin la convención del partido antirreeleccionista que capitaliza, además del propio, el impulso del reyismo sin reyes. En su discurso, Madero advierte contra el fraude electoral. La fuerza será repelida por la fuerza. Lo cierto es que Madero no quería la revolución, sino un cambio pacífico electoral democrático, pero el día anterior a la convención había sostenido una entrevista con el propio presidente Díaz, a raíz de la cual cambia en definitiva de parecer, sino que trataba con un niño o un ranchero ignorante y desconfiado. No se puede hacer nada con él, pensó. Madero pidió garantías. Don Porfirio respondió que tuviera confianza en la Suprema Corte, a lo cual Madero contestó no con un argumento, sino con una franca carcajada. Conmigo no da resultado esas bromitas. A Adrián Aguirre Benavides le confió sus impresiones. Te aseguro que el general Díaz me causó el efecto de estar completamente decrépito. No le encontré ninguna de las cualidades que le encuentran quienes le han entrevistado, pues ni me pareció importante, ni hábil, ni nada. Por el contrario, tuve la oportunidad de semblantearlo por completo. Conocí todos sus proyectos, hasta el que tiene para dentro de unos 2 o 3 años, mientras que él no supo nada de los nuestros. No me impresionó absolutamente la entrevista que tuve con él, y creo que más bien él ha de haber estado convencido de que no logró impresionarme y que no absolutamente. No me impresionó absolutamente la entrevista que tuve con él, y creo que más bien él ha de haber estado convencido de que no logró imponérseme y que no le tengo miedo. El general Díaz ha emprendido por fin que si hay ciudadanos bastantes viriles para ponerse frente a frente, Porfirio no es gallo. Sin embargo, habrá que iniciar una revolución para derrocarlo. En mayo, Madero inicia su cuarta gira. El ascenso del antirreeleccionismo es vertiginoso. Los mítines son más riesgosos e intentos. En Puebla lo aclaman 30,000 personas. En Jalapa, 10,000. En Veracruz sostiene que su programa busca recuperar los derechos de los individuos, las libertades de los municipios y las autonomías de los estados. En Orizaba, escenario de la matanza de Río Blanco, pronuncia frente a 20,000 obreros uno de sus discursos definitorios de política social anclado en el liberalismo clásico. Vosotros deseáis libertad, deseáis que se os respeten vuestros derechos, que se os permitan agruparos en sociedades poderosas a fin de que unidos podéis defender vuestros derechos. Vosotros deseáis que la libertad de emitir el pensamiento, a fin de que todos los que aman al pueblo, todos los que se compadecen de vuestros sentimientos puedan ilustraros, puedan enseñaros cuál es el camino que os llevará a vuestra felicidad. Eso es lo que vosotros deseáis, señores, y es bueno que en este momento, que en esta reunión tan numerosa y netamente democrática, demostréis al mundo entero que vosotros no queréis pan, queréis únicamente libertad, porque la libertad os servirá para conquistar el pan. En Veracruz siguió a Guanajuato, Jalisco, una y otra vez la capital de México. En cada lugar lo victorean. Lo que Madero renueva es el ideal del liberalismo por el que muchos mexicanos habían luchado en las guerras de reforma de intervención. Hubo quien pensó que con él se acabarían los impuestos, los prefectos, las autoridades, lo inmenso de aquella arenga apostólica. Recuerda a su fiel amigo Roque Estrada. Era una tremenda sinceridad iluminada y una fe
profundamente sentida por la causa. Oyendo decir a tantas verdades, escribe Manuel Bonilla, era evidente que encarnaba el verdadero apóstol. No lo disuade la oposición familiar que encabeza el patriarca don Evaristo, quien como perseverancia lega todos sus bienes a la política familia de su segunda mujer. Sin romper lazos con los parientes, Francisco acaba de convencer a los familiares más cercanos. A principios de junio de 1910, emprende lo que sería su quinta y última gira. El Saltillo y San Luis Potosí sufren varias hostilidades. Por fin en Monterrey el gobierno que decide apresarlo, además de iluminar aún más con este hecho su aureola de apóstol, la acción es la que quizá don Porfirio no tuvo injerencia directa. O si la tuvo, la demostró con ello la pérdida de sus facultades. Era torpe, contraproducente y tardía. Madero había visitado ya 22 estados y fundado en menos de 100 clubs. Era natal que encontrara los arrestos para escribir y al presidente de modo abierto y usando palabras que debieron de herir las entrañas paternales de Porfirio. Ok, aquí la dejamos por esta noche. Buenas noches, bye bye.